Vamos a presentar a la doctora Olga. La doctora es teóloga de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Actualmente es profesora e investigadora de la Fundación Universitaria San Alfonso y también profesora invitada a varias universidades nacionales e internacionales. Fue profesora titular e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es miembro en estos momentos de la Asociación Laical Institución Teresiana, del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal de Colombia, de la Asociación Colombiana de Teólogas y de otras asociaciones nacionales e internacionales. Es autora de múltiples libros y artículos en el área de teología, teología sistemática y pastoral, así como de temas específicos como de ciudad y también en el tema de la mujer, en el tema del desplazamiento forzado, en el tema de la pastoral urbana y la pastoral en América Latina. Algunos de sus libros que hemos podido por ahí ojear, no leerlos completos, doctora, la verdad sea dicha, pero algunos de esos libros que nos hemos encontrado por ahí es Las mujeres y artículos, Las mujeres en un mundo crucificado, La teología feminista latinoamericana de la liberación, balance y futuro, Teología y mujer, una reflexión necesaria para una fe incluyente, y La mujer y la Iglesia Católica. Ese último documento, doctora, de 12 paginitas, es un artículo que fue publicado por la revista Javeriana, y allí se termina haciendo unas preguntas y como esbozándolas generalmente, y cuál es la visión que la religión ha transmitido sobre la mujer. La religión está acompañando el nuevo momento que ella vive. ¿Qué desafíos tiene la experiencia religiosa para asegurar su validez y pertinencia en este camino emprendido por las mujeres? Preguntas que se van desarrollando en el texto, pero que a la final también quedan para ser asumidas de manera personal. Ella es la doctora Consuelo Vélez. De verdad que le agradecemos por estar aquí. Sabemos de la agenda tan ocupada que usted tiene a nivel internacional, pero usted abrió este espacio para estar con nosotros aquí, y le agradecemos en nombre de Monseñor Darío Jesús Monsalve Mejía, nuestro arzobispo, y de Monseñor Luis Fernando, nuestro arzobispo coadjutor con derecho a sucesión, y de todos los que pues hemos estado organizando esta conferencia. Doctora, su conferencia, Una teología con corazón de mujer. ¿Qué tiene que decirnos Dios a través de usted en esta noche, doctora? Muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, y pues un gusto estar con ustedes, aunque Bogotá queda un poquito lejos de Cali, pero de todas maneras siempre la referencia de esa ciudad pues es muy buena. No sé si solamente por la salsa, ahora que lo pienso, pero también por su capacidad de todas las otras riquezas que ustedes tienen, pero a mí me hace falta ir más por allá para conocer un poquito más. De todas maneras, un gusto estar aquí compartiendo este tema, que yo creo que es bien importante. Todos ustedes, yo he escuchado algo de las conferencias que han pasado estos días anteriores, y en todas ellas pues se ha remarcado la importancia de la mujer, todos los valores que tenemos las mujeres, todo lo que hemos aportado a la construcción del mundo, a la construcción de la familia. O sea, eso es una riqueza innegable. Pero claro, la pregunta que queda detrás es, ¿realmente, a pesar de todo ese aporte, todos esos valores que la sociedad reconoce en muchos momentos y que nosotras reconocemos, en realidad todo eso lleva a que la vida de las mujeres sea feliz, a que las mujeres vivan en un mundo seguro, a que sea deseoso ser mujer? Porque es que estamos en un mundo donde a veces da miedo ser mujer por los peligros que corremos. Y entonces aquí es donde yo les quiero explicar, como para empezar un poquito, la tarea de la teología. ¿Qué es hacer teología? La teología pues es la ciencia que estudia a Dios, pero ese es como el significado etimológico. Pero en realidad la ciencia que estudia a Dios no lo estudia en el cielo, sino donde Dios se revela. Y según podemos, como un documento reciente, Vaticano II, que es pues el
concilio último que la Iglesia Católica ha tenido y que por eso es como el magisterio más actual al que nos podemos referir. En ese documento de Vaticano II y en esa reunión que hubo en ese concilio, uno de los documentos que se llama la Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios, ese documento dice: Dios se revela en la historia, en hechos y palabras. Casi que podríamos decir, acuérdense que hace poco celebramos la fiesta de la Asunción y los ángeles se quedan mirando al cielo y les dice, los ángeles no, perdón, los apóstoles se quedan mirando al cielo y justamente les dicen, no miren hacia el cielo, váyanse otra vez a hacer la labor que tienen entre manos. Casi que este pasaje nos podría ayudar para entender esta realidad. ¿Dónde nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla en la historia, en todos los acontecimientos que vivimos. Ahora, ¿cómo podemos descubrir esa voz de Dios? Pues la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es como esa palabra que nos ayuda para interpretar esa voz de Dios en la historia. Entonces, ¿cuál es la tarea de la teología? Intentar descubrir esa voz de Dios en la historia, entender qué nos está diciendo Dios y ayudarnos a iluminar la historia a partir de la palabra de Dios, o sea, de la Sagrada Escritura. Por eso cuando uno habla de teología, uno puede hablar de teología de. Entonces, a lo largo de la historia han existido muchas teologías, si se pudiera llamar así. Digamos que, pues, esta teología que se ha desarrollado ya en el siglo XX, podemos hablar de la teología de la esperanza, de la teología de la cultura, de la teología de la historia, de la teología del trabajo, de la ecoteología, o sea, la teología que se ocupa del cuidado de la creación, de la teología indígena, de la teología afro, y para lo que nos interesa en esta noche, de la teología de la mujer. Entonces, esta teología de la mujer es la que se hace aquellas preguntas con las que yo empecé esta charla. Muy bien, todos nos dicen que las mujeres somos maravillosas y que hacemos una maravilla en el mundo, pero realmente, ¿cuál es nuestra situación en el mundo? ¿Cómo vivimos hoy las mujeres? ¿Por qué la violencia parece que se ensaña con más fuerza en las mujeres? Por supuesto que estamos viviendo en un mundo violento, por supuesto que la violencia también se ensaña en todos los seres humanos, pero particularmente con mucha fuerza la violencia se ensaña en las mujeres y se ensaña de muchas maneras. La violación es el peligro que tenemos a la vuelta de la esquina, o sea, y en la propia casa, o sea, son las dos cosas, porque no es que sea solo cuando salimos. Desgraciadamente, también dentro de las casas hay violación, inclusive dentro de los matrimonios. Yo he escuchado bastantes mujeres que me cuentan, pues la mujer se desahoga, cuenta su situación y le dicen a uno, es que mi marido me viola. ¿En qué sentido lo dicen? Me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. Me obliga, o sea, ahí hay una situación también dentro de la familia que la tenemos que asumir. Las mujeres nos matan por ser mujeres. Por eso en el 2015 salió esta ley del feminicidio. ¿Qué quiere decir esa ley? Que cuando matan a una mujer, no siempre es un asesinato. Muchas veces sí, te asesinan en la calle, un ladrón te asesina porque te quiere robar. Bien, pero es que muchas veces ese asesinato tiene una connotación mayor y es lo que se llama feminicidio. Se mata por ser mujer, o sea, no basta con matarla, sino que es que se ensañan en las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por eso está la ley del feminicidio. Esa ley sale a raíz de Rosa Elvira Celi, una mujer que fue muerta aquí en Bogotá, asesinada en el Parque Nacional. Su novio, amigo, compañero, la violó, pero la empaló, o sea, con un palo y la asesinó.
Entonces, no es la única, pero digamos que se convirtió como en el ícono para denunciar esta realidad que viven las mujeres. Entonces, sale la ley del feminicidio. Claro, algunas personas dicen, no, pero ahora todos los hombres los van a castigar más. No, no, eso se prueba, o sea, ya he dicho, hay asesinatos que son asesinatos, pero por desgracia hay muchos asesinatos contra las mujeres que son feminicidios. En Colombia, hasta marzo de este año, o sea, de enero a marzo, 225 feminicidios. Cada 28 horas, pareciera, según las estadísticas, en este país matan a una mujer por el hecho de ser mujer, o sea, porque se ensañan contra ella, porque detrás está el imaginario de que la mujer se le puede golpear, se le puede dominar, se le puede castigar, se le puede matar. Entonces, con esto yo qué quiero decir, la teología se pregunta eso. Ustedes no se imaginen que la teología se pregunta y los ángeles cómo tienen las alas y los ángeles y Dios tendrá barba o no tendrá barba. Esas son preguntas absurdas en cierto sentido. La teología mira la realidad y se pregunta, ¿qué dice Dios ante esta realidad? ¿Dios está de acuerdo con esto que está pasando? Por supuesto, podríamos hablar de todas las otras realidades, pero como estamos en el tema de la mujer, por eso yo me estoy deteniendo en eso. Por eso nos estamos preguntando sobre las mujeres. ¿Qué dice Dios sobre esta realidad? ¿Por qué esto ocurre también en el seno de tantos matrimonios católicos? Porque es que aquí es donde viene nuestro drama y la pregunta teológica, porque el problema no es que, el problema sí es también, pero digamos que ocurra en otros lugares del mundo donde de pronto la gente no sea católica o diga que no cree en Dios, sería es malísimo, es de dolor, pero digamos que uno dice, bueno, ¿será que no creen en Dios? Pero la pregunta para los católicos es, ¿cómo es posible que eso también se dé en el seno de nuestros matrimonios, de nuestras familias católicas? ¿Han recibido el sacramento del matrimonio? Pues muchas. Y sin embargo, dentro de ese matrimonio católico, esta realidad se ha dado. ¿Por qué se ha dado? ¿Por qué se sigue dando? Hoy en día no es que haya pasado. Hoy en día se está empezando a denunciar. O mejor dicho, no es que en el pasado no pasara, sino que no se denunciaba. Había un silencio sobre lo que le pasaba a las mujeres. Y ahí es donde viene la pregunta teológica. ¿Cómo la religión, cómo la fe contribuyó a que las mujeres guardaran silencio y se aguantaran todo en silencio? ¿Eso está bien? ¿Y cómo la fe debería contribuir, y hoy está contribuyendo, a que las mujeres no guarden silencio, a que las mujeres en nombre de Dios denuncien el maltrato que viven en muchas realidades? Seguramente algunas mujeres no sufren esas realidades, pero por los datos de las estadísticas todavía vemos que son muchas. Con la pandemia del COVID se aumentó la violencia intrafamiliar, porque por lo menos sin el COVID los maridos salían, la mujer salía y como que se despejaban en el día, pero con el COVID o la COVID todos en casa, la violencia se aumentó. Bueno, entonces miren que esta pregunta teológica la han asumido profundamente las conferencias episcopales latinoamericanas. Estas conferencias son las que tal vez ustedes han oído alguna vez, que son la reunión de los obispos de América Latina para tratar los temas, cómo va la evangelización, cómo está nuestro continente, cómo podemos vivir el cristianismo. Entonces, podríamos recordar la conferencia de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, y la última fue la de Aparecida. Escuché que hablaban ustedes que la escuela de discípulos misioneros, justamente esa palabra viene de la conferencia de Aparecida, que tuvo como lema el despertar al laicado para que fuera discípulo misionero. O sea, que entendiera que su vocación bautismal es una vocación al discipulado
cuya otra cara de la moneda es la misión. O sea que uno no puede seguir a Jesús sin anunciarlo. Ese es el discipulado misionero. Bueno, pues en estas conferencias, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, esto que yo les acabo de decir de la situación de la mujer, estas realidades, estas conferencias las denuncian. La mujer es explotada, la mujer es oprimida, y la mujer es oprimida doble, triple, cuádruplemente. Es oprimida por ser mujer y pobre, por ser mujer, pobre y negra, por ser mujer, pobre, negra o indígena, por ser de tal ciudad, de tal otra. O sea, estas conferencias denuncian esta realidad de las mujeres y por eso llaman la atención a nuestra fe. La conferencia de Puebla, que fue en el año 78, ella se preguntaba, ¿cómo es posible que en un continente católico haya esa brecha inmensa entre ricos y pobres? De alguna manera podemos hacer la misma pregunta. ¿Cómo es posible que en un continente católico haya tal discriminación, violencia contra las mujeres? Bueno, las respuestas que dan estas conferencias y que da la teología, en un primer lugar, pues no es que la culpa sea de la iglesia en primer plano, pero, o sea, antes de llegar a la iglesia, se realiza como el diagnóstico social. ¿Qué pasa en nuestras sociedades para que esta violencia contra la mujer sea tan grande y siga siendo tan grande? Recordemos también nosotros como un país que vivió 50 años de conflicto armado y que todavía vive hasta que no se hagan acuerdos de paz con los otros grupos armados y hasta que no apoyemos decididamente la paz. En este tiempo de guerra, las mujeres se convirtieron en botín de guerra en todos los pueblos que fueron tomados por guerrilla, por ejército, por paramilitares y por delincuencia común también, ¿no? Estos grupos delincuentes que todavía andan por ahí. Las mujeres son son arma de guerra, porque las violan para darle un golpe a la moral del enemigo. O sea, para decirles, miren, nosotros violamos a sus mujeres. Y eso pasó con todos los estamentos militares, ejército, paramilitares, guerrilla, y sigue pasando desgraciadamente. Bueno, esta realidad, la primera respuesta es, pues nuestras sociedades son machistas, y esto lo dicen los documentos de la iglesia. Estas sociedades nuestras han sido patriarcales. Estas sociedades nuestras se han configurado donde el varón ha tenido los privilegios y las mujeres no hemos tenido derecho. Miren, las mujeres tuvimos derecho al voto en la mayoría de países, pues a partir del siglo XX. Nosotros en Colombia, en el 1954. Se pudo ejercer por primera vez en el 1957. Eso es ayer. O sea, nuestras abuelas, o depende de la edad de cada uno, tatarabuelas, no tuvieron posibilidad de votar. O sea, no eran ciudadanas. Y por consiguiente, no tenían derecho a tener propiedades, no podían escoger el marido que querían, no podían estudiar. Mi abuelita no se pudo graduar en el colegio porque no era grado para las mujeres. Podían estudiar hasta cierto punto, pero mejor estudiar como algo para luego servir al hogar. Pero no pudo ser bachiller porque el título todavía no se daba a las mujeres. Hoy en día, gracias a Dios, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos tener propiedades, podemos votar, podemos tomar decisiones. Y aquí voy a decir una cosa, miren que cuando me presentaron, hablaron de la teología feminista. Sí, la iglesia hoy en día tiene lo que se llama la teología feminista. Ahora, el término feminismo asusta. Eso ya yo creo que más de una persona ahorita de pronto está así con los ojos abiertos, no nos podemos ver. ¿Cómo así? Hablar de feminismo en la iglesia. Bueno, hay que distinguir, hay muchos feminismos. Hay que distinguir diferentes feminismos con diferentes peticiones. Podemos estar de acuerdo con unos, en desacuerdo con otros. Pero miren, si hoy yo puedo ser teóloga y les puedo hablar a ustedes, y si muchas mujeres hoy pueden estar escuchando esta charla, tener el tiempo para escuchar una charla, es gracias al feminismo. El movimiento social feminismo
es el que nos dio los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, para que la mujer pueda hacer esto que hoy hacemos. Si no hubiera existido movimiento feminista, nosotras no habíamos podido estudiar. Nuestras hijas no podrían ser profesionales, ser gerentes, todo lo que hoy la mujer ha podido llegar a ser. Entonces, miren que hay que aprender a discernir. A veces nosotros como iglesia, a veces tenemos una mirada demasiado corta, como que nos enclausuramos en unas ideologías, ahí sí que es verdad. Ideología quiere decir cuando algo se dice sin razones. Y a veces los católicos, desgraciadamente, y también otras iglesias, pero como aquí estamos católicos, por eso hablo de los católicos. A veces los católicos nos ideologizamos con algunos temas, o sea, los negamos sin tener ni siquiera las razones claras. Entonces, bueno, yo les quiero dejar esto un poquitico claro, o muy claro, pero a ver si se comprende suficientemente. Hay algunos feminismos que son los que nos consiguieron los derechos civiles, sociales, políticos y culturales a las mujeres. Sin esos feminismos, nosotras hoy no podríamos ser profesionales, tener derechos, votar en las elecciones, etcétera, etcétera. Que otros feminismos no estemos de acuerdo con sus peticiones. Muy bien, tenemos que tener razones para no estar de acuerdo y algunas cosas cuestionarlas, pero no echemos todo en la misma bolsa, porque cuando eso lo hacemos así, eso se llama fundamentalismo y eso se llama ideología. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? La primera respuesta de por qué las mujeres sufren todavía hoy tanto, y con eso no digo que los hombres no sufran por otras razones, claro que sufren por muchas razones, pero estamos hablando de las mujeres en este instante. Tampoco no estoy diciendo que no haya mujeres malas que opriman a los varones. Claro que hay mujeres malas. Hay mujeres que asumen el rol patriarcal, aunque sean mujeres, y se portan como varones. En ese sentido negativo, no todos los varones hacen eso. Pero digamos que nuestra manera de concebir al patriarca, miren que cuando una mujer se defiende, entonces uno dice la expresión, esta mujer sí tiene pantalones. Con eso que está diciendo, está actuando como un varón, pero lo estoy diciendo en el momento que se defiende por algo justo. No estoy diciendo en el momento que también se puede portar mal y puede ser opresora y todo eso. Bueno, conclusión. La primera respuesta que podemos dar a por qué tanto sufrimiento de las mujeres es porque nuestra sociedad ha sido muy machista, muy patriarcal, y estamos en ese esfuerzo de despatriarcalizar la sociedad, de que no haya ese machismo exacerbado que lleva a la violencia de las mujeres. Pero la pregunta teológica, ¿cuál es? ¿Y por qué será que la religión, en lugar de haber denunciado ese machismo con mucha más fuerza desde hace tanto tiempo, que somos católicos, por qué la religión no ha cooperado suficientemente para que ese machismo no exista de esa manera tan grande y menos dentro de los hogares cristianos? Bueno, pues ahí es donde empezamos a tener una primera respuesta. Porque cuando nosotros vemos esas realidades de la historia, vamos a la palabra de Dios e intentamos iluminar la realidad con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios frente a estas realidades? Pero resulta que la palabra de Dios fue escrita, y eso es lo que uno tiene que entender. Ayer la modelo que estuvo acá hablando con ustedes les decía, yo todavía no soy capaz de leer la Biblia, yo como que no la entiendo. Bueno, pues muy sabia ella, ¿en qué sentido? Que es que la Biblia hay que aprender a interpretarla. Pero eso no quiere decir que no nos acerquemos a la Biblia. Miren que eso es una batalla que los cristianos no católicos nos ganaron. Uno ve que todos los cristianos tienen la Biblia como libro de cabecera. Y algo ha pasado en nuestra Iglesia Católica que no hemos podido introducir la Biblia a la vida cristiana cotidiana, a que el católico de a pie lea la Biblia, quiera la Biblia, conozca la Biblia. Claro que muchos lo hacen, de pronto todos los que están aquí lo hacen, pero no es lo normal. Los católicos todavía no se acercan al texto bíblico con esa
ansia de aprender de Él, con ese querer conocerla. Pero claro, ahí hay una cosa de doble filo, que a veces eso le pasa a nuestros hermanos cristianos. ¿Y cuál es eso de doble filo? La Biblia hay que aprender a leerla bien, porque tampoco la podemos leer literalmente. La pregunta que uno siempre se tiene que hacer al leer la Biblia es la siguiente: ¿qué quiso decir el escritor sagrado en ese momento de la historia, con ese ejemplo que relata, con esa historia que nos transmite? ¿Qué quiso decir para ellos? ¿Y qué quiere decir hoy para nosotros? Hay que hacer esas dos preguntas. Si no se hacen esas dos preguntas, tomamos la Biblia al pie de la letra y entonces a veces sacamos consecuencias nefastas. Claro que nosotros le hacemos trampita a la Biblia, ¿no? Porque cuando nos conviene que la Biblia diga algo que nos conviene, la leemos literalmente. Pero cuando no nos conviene, no la leemos literalmente, porque cuando, por ejemplo, en Mateo dice, si tu mano es ocasión, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Todavía yo no he visto ningún católico que se saque el ojo, gracias a Dios. Pero mi ejemplo va a lo siguiente. Aunque a veces leemos es que, ¿por qué no aceptas tal cosa? Porque la Biblia dice, o sea, lo toman literalmente. ¿Y por qué otras frases literales no las toman literalmente? Ah, ahí sí nos hacemos lo de lo disimulamos y eso no lo aplicamos literalmente. No hay que tomar literalmente absolutamente nada. Siempre hay que hacerse la pregunta correcta. ¿Qué nos quiere decir la Sagrada Escritura con ese pasaje? ¿Qué pretendieron los escritores sagrados con ese pasaje? Entonces aquí viene el problema que nosotros hemos tenido con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se leyó literalmente, pues porque no había un desarrollo de las ciencias, no se conocía lo que a nivel bíblico se llama hoy exégesis bíblica, o sea, los métodos para interpretar la Biblia. Entonces, en realidad, pues los primeros cristianos, los primeros siglos de nuestra historia cristiana, leyeron la Biblia literalmente. Y entonces, al leerla así, descubrimos que hay muchos pasajes donde, aquí nos vamos a detener en el tema de la mujer, donde la mujer no sale bien librada. Ese es el problema. Entonces ahí viene la respuesta segunda. ¿Por qué la fe no ha sido capaz de despatriarcalizar la sociedad, de defender más a las mujeres? ¿Por qué las ha dejado llorando en silencio y que se aguanten y que por eso van a salvar a todo el mundo, al marido, a los hijos? No, no es eso lo que quiere Dios. Dios quiere que salvemos a la familia, pero Dios quiere la dignidad de todos sus hijos e hijas. Y las mujeres necesitamos esa dignidad. Ahora, entonces, ¿por qué la Biblia sirvió en el pasado, pero todavía hoy se invoca así? Pero eso es por desconocimiento de una lectura bíblica correcta. ¿Por qué la Biblia no sirvió para que las mujeres fuéramos menos violentadas? Pues porque hay pasajes de la Biblia que la Biblia, como un escrito de su tiempo, también está permeada por esa visión patriarcal y machista. Entonces también habla de las mujeres con esa visión de subordinación, de opresión, y eso es lo que tenemos que desmontar. De eso se ocupa la exégesis bíblica en este momento, de ayudarnos a entender la Biblia como hay que entenderla, para que la palabra de Dios sea verdaderamente liberadora y no contribuya a la opresión. Y vayamos a algunos de los textos que se han comentado en estos días, pero ahora sumámoslos desde el punto de vista exegético. Miren, hay dos textos de creación, Génesis 1, Génesis 2. En el Génesis 1, cómo el escritor bíblico nos relata la creación del mundo y de las personas. Dice que Dios creó primero el cielo, las estrellas, el mar, no sé qué. Y cuando llega a crear el ser humano dice, hagamos a imagen de semejanza nuestra, al ser humano, varón y mujer los creó.
o macho y hembra los creo, dice así el texto bíblico. A imagen y semejanza nuestra. Génesis 1 dice eso, los dos al mismo tiempo, si lo pudiéramos decir así. En el mismo momento, ninguno supeditado al otro. Pero luego viene otro texto bíblico, porque la Sagrada Escritura es una colección de libros, eso quiere decir Biblia, colección de libros, muchos libros que se juntan en uno solo, y entonces por eso se llama Biblos, Biblia, colección de libros y de géneros literarios y de escritores sagrados. La Biblia no fue escrita por un solo personaje. La Biblia fue escrita por múltiples escritores sagrados durante muchísimos siglos de la historia. Se fueron recopilando, se fue viendo cuáles eran los pasajes, los libros que de verdad podíamos considerar voluntad de Dios, revelados por Dios, y cuáles no. Por eso hoy en día, de pronto algunos de ustedes han oído hablar de los evangelios apócrifos. O sea, son otros evangelios, fuera de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, pero a esos otros evangelios no se les introdujo en la Biblia, pues porque se consideró que eran evangelios muy tardíos, que ya no estaban diciendo como lo central del mensaje del evangelio, sino que ya estaban como inventando mucha cosa. Entonces, por eso no se introdujeron entre los libros revelados de la Biblia. Pero bueno, volvamos al tema del Génesis. Génesis 1 nos habla de que Dios creó varón y mujer a imagen y semejanza suya. Este escritor sagrado de Génesis 1 es más abstracto, tiene un lenguaje más conceptual. Por eso solo habla de hagamos a imagen y semejanza nuestra al ser humano, varón y mujer los creó, etc. Pero resulta que el escritor de Génesis 2 es más narrativo, es más poético, es más de sagas, de cuento. Entonces, ¿cómo nos describe la creación del ser humano? Y ese es el texto que casi siempre conocemos y el que desgraciadamente ha servido para que la mujer vaya detrás del varón. Y es el texto donde Dios hace dormir a Adán, saca la costilla, hace con ella una mujer, y entonces se la presenta al varón y el varón dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, tal. O sea, en ese estilo literario en que se escribe Génesis 2, literalmente la mujer es de segundas y el varón es de primeras. Bueno, pues de ahí viene el por qué la Sagrada Escritura refuerza sin querer, por nosotros no haberla comprendido bien, la sociedad patriarcal. Entonces, cuando muchos padres de la iglesia, mucha gente que antes leía la Biblia, pero que no había la teología enriquecida por los métodos exegéticos, pues nos repetían literalmente lo que dice Génesis 2 y nos decían, pues, usted viene de segundas. Y peor todavía, pues el pasaje tercero, que es la caída en el paraíso, porque allí la mujer aparece como la que cayó por culpa de la serpiente, pero ella fue la que cayó. Y fuera de eso, después San Pablo nos va a decir que la mujer introdujo el pecado en el mundo y fue la que hizo caer al varón. Por eso tenemos esa fama de seductoras. Las mujeres somos las que quitamos el marido, como si los maridos no nos enamoraran también a las mujeres. O sea, ahí no se sabe que los dos tienen la culpa, pero no, parece que siempre la mujer es la que quita el marido, es la roba maridos, es la que seduce al varón. Miren, detrás de todo eso está una lectura no bien hecha de los textos del Génesis. Ahora, ¿por qué relatan de dos maneras un mismo hecho? Porque la confesión de fe que nosotros queremos decir con esos textos es Dios es nuestro creador. Esa es la confesión de fe. Y los autores sagrados nos lo dicen de dos maneras para ver si nos entra bien por los oídos. Lo que ellos no sabían era que no lo íbamos a tomar tan literalmente que al leerlo así, sin querer, inocentemente, o
tal vez ya queriendo un poquito, porque a veces conviene, la mujer llevemos la peor parte. Bueno, pues hoy la teología, la exégesis bíblica, nos invita a recuperar el sentido liberador de los textos bíblicos y de estos dos textos del Génesis, por ejemplo, que les acabo de explicar, 3 con el de la caída, para que logremos entender que lo que esos textos nos quieren comunicar es lo que tenemos que creer. Dios es creador de cielo y tierra. Dios es creador del ser humano, de todos los seres humanos, absolutamente todos. Todos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Esa es la confesión de fe. Eso es lo que es innegable y eso es lo que tenemos que defender. Pero lo otro, nos tenemos que preguntar qué quisieron decir los escritores sagrados, por qué nos cuentan la historia 2 veces y nos confunden. Pues porque ellos querían remarcarlo, la riqueza del lenguaje, la riqueza de diferentes géneros literarios. Entonces, eso es lo que nos toca estudiar. Entonces, miren, pues ustedes han dicho que tienen muchos cursos, que todo eso. Dios quiera que les estén enseñando todo esto, una lectura bíblica con los elementos adecuados para que la palabra de Dios se vuelva liberadora y la palabra de Dios deje de ser como instrumento, a veces sin querer, de resignación, de mayor opresión, de mayor sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento de las personas. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Miren que yo acabé de tomar una frase literal, pero la pregunta es, ¿qué quiso decir el evangelista Juan cuando pone en boca de Jesús esas palabras? Pues que Él es la vida. Entonces, esa es la confesión de fe. Eso es lo que tenemos que ir distinguiendo a lo largo de toda la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos la dignidad de criaturas suyas. Entonces, por eso ninguna persona debería sentir, sufrir, soportar cualquier acto que la haga indigna. Y las mujeres han sufrido mucho en el hogar y también en la calle. Esos actos, esas palabras, esos gestos que nos roban la dignidad, que nos quitan la dignidad. Porque es que el marido le dice, es que usted tiene que hacer lo que yo diga, porque usted es mía. Y las vecinas, se usaba más antes, pero es que eso todavía sigue pasando. Las vecinas oían que el marido golpeaba a la mujer y ellas pensaban, ¿qué habrá hecho la señora para que el marido le tenga que pegar? O sea, la culpa era de la mujer. Dejó quemar la comida, llegó tarde, no estuvo en la casa, descuidó. La culpa era y sigue siendo de la mujer, porque todavía esa violencia existe. 212 feminicidios de enero a marzo en nuestra realidad colombiana no es un número pequeño, es demasiado grande. Lo que pasa es que uno no lo sabe o no lo conoce o no lee los diarios, entonces a veces uno no sabe. Bueno, dijimos lo del Génesis, pero vayamos a otras realidades. ¿Qué nos ha pasado con la catequesis que hemos recibido? Que uno conoce perfectamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, patriarcas de nuestra fe. Pero uno no conoce a Sara, a Raquel, a Rebeca, a Lía, matriarcas de Israel. Hasta ahorita se está recuperando ese papel que ellas jugaron. Claro, uno las conocía ahí de pasadita. O sea, sí, claro, Sara, sí, esta era la esposa de Abraham. Y cuando el ángel le anuncia a Sara que va a ser madre, ella se ríe. O sea, la mujer, si ven cómo es de superficial, se ríe en vez de tomarse en serio lo que le anuncian el ángel. O sea, lo poquito que sabemos de estas mujeres es como negativo. La mujer de Lot, por ponerse a mirar para atrás, se convierte en estatua de sal. De ahí vienen esas estigmatizaciones que hemos sufrido las mujeres, pero que lo malo no es que los demás la digan, es que nosotras no lo creemos, que las mujeres somos chismosas, hacemos de todo broma, somos solo sentimiento. Nosotras nos deshacemos en el sentimiento y no pensamos.
Y eso no lo dicen los varones, lo decimos nosotras. Ese es nuestro drama. El problema del machismo no es que lo vivan los varones, es que lo vivimos nosotras. Las mamás le traspasan ese machismo a los hijos varones y a las hijas mujeres. Porque a los hijos varones, a veces una señora que se queda viuda, le dice al niño de 10 años, pobre infante, que ni siquiera ha salido a la pubertad, pero la mamá le dice, ahora usted es el varón de esta casa. Usted es el que nos tiene que defender a mí y a sus hermanas. Hay mamás que le han dicho eso a un niño de 10 años y de menos años. ¿Se pueden imaginar ustedes también el sufrimiento que el machismo causa en los varones? Pero también, ¿qué nos dicen a nosotras? Pues aprenda porque usted tiene que cuidar luego a su marido, es que cómo nos hace falta el varón aquí en la casa para que nos defienda, es que su hermano es el que tiene que llevar las riendas de la casa, usted sírvale la comida al hermano porque él es el varón de la casa. Eso se llama machismo. Pero detrás de todo eso viene el que la historia de Israel no nos la han contado con el protagonismo que también tuvieron las mujeres. No nos alcanza esta hora para contar la historia de Rebeca, la historia de Judith, la historia de Débora, la historia de Ruth, la historia de Noemí, la historia de Esther. Cantidad de mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura y que, sí, el nombre de pronto lo hemos oído alguna vez, pero que nos sepamos su historia y que las veamos como mujeres protagonistas de la historia de Israel, no, eso no nos lo han enseñado con esa fuerza que yo le estoy diciendo en esta noche. ¿Y por qué no nos lo han enseñado así? Las mujeres, por supuesto, servimos en la iglesia. Hacemos todo lo que nos dicen que hay que hacer. Somos las que llenamos los templos. Somos generosas, somos serviciales, somos catequistas. Pero las mujeres no nos defendemos en nuestra sociedad. Y miren, la fe no es para vivirla dentro del templo. Vamos al templo para poder vivir la fe en la calle, en el trabajo, en la familia, en la vida civil. La fe, la dimensión social de la fe, es lo que interesa que vivamos. Vamos al templo a rezar para tener fuerza de ser cristianas en la vida real que tenemos todos los días, en la casa, en el trabajo, en el colegio, etcétera, etcétera. Vámonos al Nuevo Testamento porque ya veo que el reloj corre mucho y ya casi me voy a callar. Bueno, con el Nuevo Testamento nos pasa lo mismo. Nosotros hemos valorado mucho la imagen de Jesús y los 12 apóstoles. Y a la pobre María Magdalena, miren lo que pasó a lo largo de la historia. La confundieron con la pecadora arrepentida. Y entonces por eso dijeron que María Magdalena era una prostituta. Y que bueno, que había entrado en el círculo de Jesús porque él la había perdonado y le había sacado 7 demonios. Parece que los demonios los interpretamos como pecados sexuales. Y resulta que en la Biblia la palabra demonio lo que quiere decir es muchas enfermedades, males de enfermedades. No quiere decir demonio, ni mucho menos. Pero tenemos a veces unas palabras así que se nos han metido y que las repetimos sin saber ni por qué ni por cuál. Entonces, ¿cómo se dice? Que de María Magdalena salen 7, Jesús le cura que tenía 7 demonios. El número 7 quiere decir mucho. Entonces quiere decir, sí, estaba muy enferma, pero no tenía demonios físicos, por decir así. En el lenguaje hebreo es muchas enfermedades. Y no era la prostituta, que era la mujer arrepentida, que ni sabemos si era prostituta, pero siempre que una mujer llora y se arrepiente, parece que es por un pecado sexual. Esa es nuestra connotación patriarcal, ¿no? De pronto esa arrepentida podía ser por otras cosas, pero bueno, eso ya es otro cuento. María Magdalena nos dijeron que era una prostituta. Gracias a Dios, el Papa Francisco en el año 2016 estableció de nuevo, de nuevo porque ya Santo Tomás lo había dicho, pero con el paso del tiempo como que se volvió a olvidar y por una mala interpretación de la Sagrada Escritura se olvidó. Y el Papa Francisco en el año 2016 volvió a instituir como fiesta obligatoria, el 22 de julio, miren que es el otro mes, la fiesta de María Magdalena, apóstola de los apóstoles. O sea, igualita de apóstol que Pedro, que Pablo, que Tomás, que Juan, que cualquiera de los 12 apóstoles. Ahorita como que viene la fiesta de San Pedro y San Pablo y esas fiestas han sido tradicionales en la iglesia porque son los apóstoles.
Pues ojalá que el 22 de julio fuera así de importante, porque es la mujer apóstol también de Jesús. Apóstola se puede decir porque le tenemos miedo al lenguaje femenino, pero el lenguaje femenino se va imponiendo, porque es que si uno no habla en femenino, no se entera que las mujeres también tenemos protagonismo. Si a ustedes les dicen, va a haber una conferencia por un teólogo, ustedes no van a pensar que es una mujer. Tienen que decir teóloga para que ustedes piensen que es una mujer. Entonces el lenguaje femenino se necesita. Pero bueno, eso hay muchas discusiones, en fin, nuestra sociedad va cambiando y hay cosas que son difíciles de cambiar. Pero entonces, en el Nuevo Testamento, María Magdalena es apóstola, porque fue la primera que recibió el mensaje de Jesús resucitado. No fue Pedro, no fue Pablo, y Pablo ni conocía a Jesús. Entonces, ¿por qué a María Magdalena no le tenemos ese mismo cariño que a Pedro? ¿Por qué a María Magdalena no le hacemos una fiesta con la misma fuerza que a Pedro? Si en el ya ahora, antes pues como no se sabía, no estaba así, pues era normal que no se hiciera con la misma pompa, pero hoy en día hay que hacerla, hay que hacerlo así, porque es que tiene el mismo nivel de fiesta de los apóstoles. Bueno, pues María Magdalena es una apóstol del núcleo de los apóstoles de Jesús. María Magdalena va a anunciar a los otros discípulos. Entonces casi que uno podría decir, ¿y cómo es que la fe nos ha llegado hasta nosotros hoy? Ah, pues la primera fue María Magdalena. No le creyeron, eso dicen los evangelistas. Ahí se muestra también el machismo, ¿no? Van las mujeres y no les creen. Esas son palabras de mujeres. Es lo que todavía sigue pasando hoy. Si viene y habla un varón, a veces le creemos más. Y si viene un clérigo, a veces le creemos más. Si un ministro de la Eucaristía es un varón, a veces esa línea para recibir la Eucaristía, esa fila, es más larga que la de la ministra de la Eucaristía. Y bueno, no digamos si es el padre con la ministra no tiene nada que hacer. Yo ya he ido a muchas Eucaristías en que la pobre ministra se queda ahí esperando a que alguien del pueblo vaya a recibir la comunión con ella, porque todos se quieren ir con el padre. No hemos entendido la Eucaristía en ese caso, por ejemplo. Pero sobre todo no hemos entendido que mujer y varón somos iguales. Ese es el puntico claro. La Sagrada Escritura, bueno, y luego vienen todos los textos paulinos. Al pobre Pablo, pues sí, se le ha sacrificado bastante en el sentido de decir, ¿cómo así que tú dijiste las mujeres calladas en la asamblea, las mujeres que no pregunten nada y que cuando lleguen a la casa se lo pregunten al marido? Y él repite lo que dice el Génesis, porque primero fue creado Adán y después fue creada Eva. Las mujeres cubras en la cabeza. En fin, muchos otros textos así. Ahora, vamos a salvar la figura de Pablo. Es lo mismo. Las cartas auténticamente paulinas son unas. Las otras cartas son deuteropaulinas, o sea, que toman el nombre de Pablo para que tengan valor, pero no fueron escritas por Pablo. Pero de todas maneras, sean escritas por Pablo, por Timoteo, por otro escritor que no sabemos cómo se llamaría, por eso decimos cartas deuteropaulinas o cartas pastorales, las cartas de Timoteo. De todas maneras, ¿cuál es la explicación que la exégesis bíblica da hoy? Que de todas formas el cristianismo salió del contexto judío porque se empezó a crecer en el mundo griego y luego en el mundo romano. Entonces, de alguna forma, la iglesia naciente se va acomodando a la sociedad actual de su época, pues, y la sociedad de esa época era patriarcal. Entonces, esos textos se llaman códigos domésticos, o sea, el escritor sagrado pone a la iglesia a vivir lo que se vive en la sociedad para evitar que haya rechazos con ella, con la vida de la iglesia naciente, que habían salido de la persecución. Realmente los habían perseguido y los habían matado, se los habían comido los leones en el foro romano, tenían que esconderse en las catacumbas
y empezaban a salir a la luz pública, entonces el escritor sagrado de alguna manera adapta el texto a las costumbres de la época, pues como para no tener tanto peligro acabando de salir del peligro. Pero también tenemos, por eso hay que leer la Biblia en su conjunto. El texto cumbre de Pablo, Gálatas 3:28, ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, pues la teología de la mujer o teología feminista, que hoy se llama así, es la que intenta ayudar a que dentro de nuestras iglesias, para eso uno estudia teología, para ayudar a purificar la fe, para ayudar a entender mejor la fe, para que nuestra fe se pueda vivir en la sociedad y tenga sentido. A mí lo que más me preocupa es que los jóvenes no están acercándose tanto a la iglesia. Cada vez hay menos jóvenes en la iglesia. Sí, hay grupos juveniles, sí, hay pascuas juveniles, pero cada vez hay menos. Estoy segura que más de un hijo de todas las que están aquí presentes ya no va a la iglesia. Y usted puede ser muy creyente y puede estar en todos estos cursos, pero sus hijos no están yendo a la iglesia. Pero no me extraña que no vengan. Porque es que si la iglesia no habla el lenguaje que pueda ser entendido hoy, no contribuye a las causas que hoy se necesitan contribuir para que nuestro mundo sea más justo, más en paz, más igualitario, más digno, menos pobre, pues si la iglesia no está metida ayudando a que eso pase, pues la gente se va a otro lado a buscar que eso pase, porque afortunadamente, y los jóvenes pareciera que a veces pasan de todo, no, los jóvenes sí quieren un futuro, los jóvenes sueñan con un mundo mejor y los jóvenes trabajan por un mundo mejor. Tal vez no todos, pero muchos trabajan por un mundo mejor y se la juegan por un mundo mejor. Si ellos encuentran en la iglesia ese mundo mejor que les ayuda, estoy segura que más jóvenes estarán dentro de la iglesia. Y hablando de las mujeres, si las niñas encuentran una iglesia que de verdad las defiende, las valora, con esto yo no digo que la iglesia no nos haya valorado siempre, con esto yo no digo que la iglesia no nos defienda, pero lo que digo es que los textos bíblicos y la mentalidad patriarcal ha contribuido muchas veces a que el papel de la mujer sea de resignación, de aguante, de sumisión, de que eso es voluntad de Dios, de que es más santo ser así, puro aguantar hasta que nos maten, y eso no es voluntad de Dios. Entonces ahí está como el punto medio que tenemos que discernir. Por supuesto, la iglesia ha hecho mucho por las mujeres y la iglesia nos tiene en cuenta para muchas cosas. Pero como dice el Papa Francisco en la encíclica Evangelio Gaudium, como dijeron las conferencias que ya les hice referencia antes, todavía el papel de la mujer, la participación de la mujer en los niveles de decisión de la iglesia no está presente. En los niveles de servicio ocupamos todos los puestos. Y si no estuviéramos, yo no sé quién lo haría. Pues siempre hay algún varón que lo hace, hay alguno que sí está en estos mundos, pero casi siempre somos las mujeres que hacemos absolutamente todo. Pero lo que sigue en deuda es que de verdad podamos estar en estos niveles de decisión. Miren, yo soy teóloga, enseño en facultades de teología, va cambiando a veces la mentalidad, pero no falta el estudiante o la estudiante que cuando llega una mujer a enseñarles teología, lo ponen en duda. Uy, una mujer, ¿cómo así? ¿Me puede enseñar? No, yo pensaba que solo me iban a enseñar los clérigos. Pues a veces sabemos un poquito más, y a veces sabemos igual, y a veces sabemos menos, pero también sabemos teología. Una mujer en la parroquia también sabe mucho, y el Papa Francisco insiste mucho en el sensus fidelium. ¿Qué es el sensus fidelium? Son palabras en latín que la iglesia conserva como para mantener su identidad. Eso quiere decir el sentido de la fe de los fieles laicos. Y Francisco ha insistido mucho en eso. Escuchemos el sentir de la fe de los laicos.
Pongamos oído a lo que los laicos estamos diciendo. Y esa es la sinodalidad. Cuando el Papa ha propuesto la sinodalidad, lo que él nos está invitando es a caminar juntos. Pero caminar juntos no es solamente que recemos juntos, eso lo hemos hecho siempre. Que hagamos una Eucaristía juntos, eso lo hemos hecho siempre. Caminar juntos es que podamos hablar todos, que nos escuchemos, que nos encontremos y que discernamos. Son las tres como actitudes que el Papa pone para hacer la sinodalidad. Y eso es lo que tendría que haberse hecho en todas las parroquias con esto de la sinodalidad. Yo el otro día le pregunté al padre que está recogiendo los aportes en la conferencia episcopal, padre, ¿y si llegaron los aportes de todas las parroquias? Él me dijo, pues llegaron unas, no llegaron otras. Ahí hay más o menos. Hay gente que sí lo hizo, hay gente que no. Había que hacerlo. Pero lo que pasa es que no es fácil. Estamos, la conferencia de Aparecida hablaba de conversión pastoral. Hace 10 años fue Aparecida, 15 años, perdón, fue Aparecida. No sé si nos alcanzamos a convertir. Bueno, la conversión es de toda la vida, pero no sé si la iglesia logró entender esa conversión pastoral. Hoy el Papa Francisco nos habla de sinodalidad, llevamos un año. No sé si de verdad hemos entrado en el espíritu de la sinodalidad. Vaticano II nos habló hace 60 años. La iglesia es pueblo de Dios, o sea, todos, pueblo de Dios somos todos. Clérigos, vida religiosa, laicado. Todos somos pueblo de Dios y el único sacerdote es Cristo. Lo otro es participación del sacerdocio de Cristo, pero el único sacerdote es Cristo. ¿Hemos vivido Vaticano después de 60 años? Pareciera que no, porque el Papa Francisco está teniendo mucha oposición. Al Papa Francisco no le creen algunas cosas. Y desgraciadamente está como empezando a perder vitalidad porque tiene muchos años. Y no sabemos el próximo Papa si va a seguir por la línea que está marcando Francisco o más bien va para atrás. No sabemos. Ojalá que siga la línea que va marcando Francisco. Porque esta iglesia que Francisco está marcando es más parecida a la iglesia de los orígenes. Allí donde había mujeres participando de los ministerios de la iglesia. Y entonces ustedes leen la carta de Pablo a los romanos y en el capítulo 16 Pablo se despide de un montón de mujeres y algunas parejas, matrimonios también, Prisca y Aquila, Junia y Nestorio, ya no me acuerdo, Febe, diácona de la iglesia de Cencreas, todo ese último pedazo se despide de un montón de mujeres y de sus compañeros del matrimonio cuando son pareja. A todos les llama apóstoles, diáconos, servidoras, catequistas, ministras, o sea, diferentes ministerios en esa iglesia que quiere caminar junta. Bueno, pues yo lo que les quería compartir en esta tarde, o en esta noche ya, es que una teología con corazón de mujer implica que la palabra de Dios nos ayude a recuperar la dignidad de las mujeres. Esa dignidad que en teoría está, nadie la niega, pero que en la práctica no parece que estuviera, porque la violencia contra la mujer sigue muy grande, porque ocupar puestos de responsabilidad no es tan fácil. Miren que ahora no tenemos candidata presidenta. Tuvimos una, pero una entre 15 hombres, o no sé cuántos eran. Eso es muy poquito, eso es muy poquito. Las mujeres en la política todavía estamos atrás. Las mujeres en los puestos gerenciales todavía, y miren que en los bancos nos utilizan, ¿no? En los bancos ponen gerentes mujeres, porque como tenemos esa imagen de que vamos a cautivar a los varones, entonces para ganar clientes. No pasa en todos los casos, pero en muchos. Entonces, depende, donde se pueda explotar a la mujer, ahí sí como que le damos el campo. Pero donde tiene que ser ejerciendo sus funciones, porque es una persona inteligente, capaz de llevar adelante los procesos, las puertas están más cerradas. Todavía no están abiertas para todas las personas. Y si juntamos que somos pobres, o que somos indígenas, o que somos negras, o que somos menos chance de poder tener espacios.
pero la iglesia tiene que ser sacramento de lo contrario. La iglesia tiene que ser signo del reino. Y el reino, Jesús nos dijo que el reino era esa mesa donde se sentaban todos a la mesa. Pero si ustedes recuerdan esa parábola, el Señor invita, el rey invita a todos los importantes al banquete y los importantes no llegan y ponen excusas para no llegar. Porque es que ellos saben que iban a sentar a mucha gente en la mesa y ellos no se quieren sentar con los que no son de su clase y condición. Entonces, por eso, el rey en esa parábola es un ejemplo que pone Jesús. El rey entonces dice, salgan al camino y traigan a todos los que encuentren por allí. Esa es la mesa del reino, donde nos podamos sentar todos juntos y juntas de igual a igual, donde somos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Y eso lo tenemos que traducir en la familia, en el trabajo, en la política, en lo social, en lo cultural, en el amar las culturas de los pueblos indígenas, en no llamarle brujería a lo que ellos hacen. Son religiones ancestrales. Y el diálogo interreligioso nos invita a que respetemos sus costumbres. Y los afro también. Todo eso hay que limpiar tanta ideología que tenemos. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que Jesús se comunicó a las mujeres, María Magdalena y otras que estaban con ella, nos confió esta buena noticia de que la dignidad del ser humano es lo más importante y todas y todos tenemos que sentirnos hermanos y hermanas. Y la iglesia tiene esta gran tarea de poderle mostrar al mundo que en el seno de la iglesia esta igualdad fundamental la vivimos, la defendemos, la proclamamos y la queremos instaurar en todas las otras realidades donde desarrollamos nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ojalá que este poquito pasaje por la Sagrada Escritura por lo menos les deje la inquietud de aprender a leer la Biblia con algunos elementos, para no hacerle decir a la Biblia lo que no dice y para que, no, en este caso hablamos de las mujeres, pero podríamos hablar de muchas realidades, la Biblia sea esta palabra liberadora que nos da vida y vida en abundancia, pero no vida dentro del templo, sino que el templo es para irradiarlo en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico. Muchísimas gracias por su atención. Pues, doctora, pues sin palabras. Muchas gracias, de verdad que nos da muchas luces. Me están doliendo los dedos de tratar de escribir ideas que van surgiendo a partir de lo que usted nos ha acabado de manifestar en esta corta pero sustanciosa conferencia que nos ha dado sobre el papel de la mujer y sobre cómo tenemos que nosotros desaprender y aprender. Muchas gracias. Está con nosotros el padre Yolman. Él es el director el coordinador general de la Escuela de Discipulado Misionero y también es el director de la Vicaría de Reconciliación de la Arquidiócesis de Cali. Nos da su saludo, padre, y bueno, algunos apuntes de lo que haya podido trabajar en esta horita en la que la doctora nos ha iluminado. Doctora Consuelo, Dios te bendiga, buenas noches, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por acoger esta invitación que tan bellamente usted lo ha hecho hoy, bellísimo, de verdad que me quito el sombrero ante lo que usted está diciendo, es usted muy franca, muy sincera, muy libre para decir todo esto, porque hay solamente una razón para hacer eso, y es que lo que usted terminó diciendo ahorita, la palabra da libertad para hacer y para decir las cosas, porque Jesús vino a igualarse con nosotros, un Dios que hacia baja, un Dios que se hace con nosotros, pero nosotros queremos, Él viene por un camino, nosotros vamos por otro camino, Él nos anda buscando, nosotros andamos como perdidos. Entonces, y me queda sonando muy profundamente lo que usted decía ahora en relación con muchas son las mujeres que van a la iglesia, que van a los templos, pero pareciera que es como solamente como para menguar y como para sentirse quizás recogidas, como para sentirse como, no sé, como esconderse un poco. Y yo creo que la fe o la iglesia no es para esconderse.
no es como para llorar, sí, es verdad. La angustia la recoge el Señor, las lágrimas la recoge el Señor. Él es el consuelo, Él es la esperanza, Él nos da la dignidad, pero la fe no es para vivirla solamente en los templos, es para salir y para seguir adelante en pro de una vida mejor, de un mundo más justo y más humano, que hemos fallado muchos en la iglesia por eso, siendo sacerdotes, dentro de todo lo que se ha vivido a nivel de la historia. Entonces, en estos tiempos, en estas nuevas culturas de hoy, hoy día aquí en la Arquidiócesis de Cali, primero pues trabajo con la Dirección de Reconciliación y la Paz y hay un proyecto que se llama Empoderamiento en pro de la dignidad de la mujer. Y se ha trabajado ya hace algunos 3 o 4 años, llevamos 4 años en este proyecto, en pro de darle herramientas a las mujeres, de formarlas, de darle esperanza, no de hacer proselitismo ni nada de eso. Muchas de ellas pertenecen a otras iglesias, eso no importa. Lo importante es que se puedan sentir valoradas, amadas, acogidas por Dios, acogidas por la palabra, y se han hecho muchas cosas porque en realidad la gente, estas mujeres han respondido y les ha dejado muchas enseñanzas. Y es lo que ha venido trabajando también el arzobispo, Monseñor Darío, también ha incluido mucho el sentido de la mujer. Y ahí me alegra mucho que usted pueda orientarnos y todo esto es para volver. Yo volvería a ver esta charla que usted nos ha dado hoy porque tenemos que recoger una serie de elementos y de asociarlos a nuestra formación diaria, porque el Centro Arquidiocesano de Evangelización, en la cual también hago parte de allí para orientar un poco, pues tenemos que recoger todo eso que usted nos dice, porque una cosa es lo que se ha podido ver en la teología desde el sentido del varón, pero otra cosa es lo que una mujer también puede dar y aportar, como lo está haciendo usted, con sentido de mujer, sin ser feminista, dice no, sino en el sentido de darle la orientación a una mujer en el puesto que le corresponde. Y no es para crear violencia entre las mujeres con los hombres, no, no es eso, sino que es para darle a esa mujer la capacidad de decir, yo me siento amada por Dios y siento que debo seguir adelante. Pues yo le agradezco mucho por todo esto, es una bendición poder escucharla y bueno, no sé si don Pedro tiene alguna pregunta por ahí de algunos de los hermanos que están a través de las redes sociales. Sí, por acá nos hacía una pequeña reflexión, pregunta, y es, en términos prácticos, ¿cómo en una iglesia o en una comunidad que no está valorando bien la mujer, que no le está dando el sitial que se merece la mujer, cómo iniciar el proceso evangelizador de esa comunidad? Es una pregunta difícil porque nos toca decirle a los padres, con su permiso, padre Cholma, que permitan ese proceso. O sea, es como esto que yo dije ahorita, el sensus fidelium, pero no es solo el padre, somos toda la comunidad que se tiene que creer que de verdad la voz de Dios está en el pueblo y en el pueblo somos todos. Entonces, ¿cómo crear una pastoral donde de verdad la voz cantante no la lleve siempre una persona? Porque puede ser un laico, que a veces decimos laico clericalizado, ¿no? Que se hace el director del grupo y es el que dice, decide, convoca y deja de convocar. No, que de verdad pueda ser algo donde haya esta capacidad de escucharnos, encontrarnos y discernir. Lógicamente se necesita un mínimo de organización porque los grupos humanos necesitan eso, pero ahí es donde se tiene que vivir estos valores cristianos, que el poder es para el servicio. A veces uno dice la palabra, no, que las mujeres tengan poder, y entonces hay gente que dice, no, pero ¿cómo van a buscar el poder si eso es malo? Pero a ver, si poder es servicio, eso es lo que queremos decir. Queremos buscar ese servicio porque no nos dejan ejercerlo, pero no nos dejan ejercerlo en tareas de coordinación, de organización, de enseñanza. Nos dejan hacerlo para limpiar, para poner las sillas, para traer la merienda, para traer el café o para donde no hay lugar. Es que estoy exagerando, yo sé que eso no pasa ya en todos los lugares, pero todavía pasa. Si hay que poner un florero, ¿a quién llaman? A la mujer, porque es la que parece que sabe que pone los floreros.
pero si hay que leer una lectura, miren, esto no lo dije en la charla, hasta hace poquito el Papa cambió el derecho canónico y ahora se supone que existe, que ya no es, o sea, que es permitido a las mujeres ser acólitas y lectoras. Alguno dirá, pero si siempre han leído. Hemos leído porque no había varones, pero no falta el padre que no le gusta que lean las mujeres. Y no falta el padre que no le gusta que haya acólitas niñas, prefiere que sean acólitos niños. Pero es que en cierto sentido tenían razón, el derecho canónico decía que solo varones, aunque en la práctica ya estábamos las mujeres. El Papa Francisco acaba de cambiar eso. Ahora se supone que tenemos el ministerio del lectorado y del acolitado. Se ejercía, pero había algún sacerdote que no lo permitía. Entonces uno tiene que saber eso para la próxima vez que un sacerdote diga, no, no, yo no quiero niñas acólitas. Usted ya leyó el derecho canónico, padre, con todo respeto, pero hay que formarnos un poquito. Yo creo que hay que formarnos, yo no sé si lo práctico también es formarnos, todo esto de la Biblia, miren, qué importante es no hacer una lectura solo piadosa. Piadosa no es espiritual, piadosa lo estoy diciendo en sentido negativo, como una lectura como tan ingenua. Hay que hacer una lectura espiritual, pero la lectura espiritual tiene que tener como sabia, sabia auténtica, porque si no le hacemos decir al texto lo contrario de lo que dice. Entonces, pues no sé, no contesté lo que me preguntaron porque es muy difícil, porque como yo no soy directora de ninguna parroquia, no puedo hacer nada. Pero yo creo que el laicado tiene que formarse y que tenemos que intentar vivir esta sinodalidad que el Papa estaba marcando. Y sinodalidad quiere decir que a todos se nos escuche, que a todos se nos valore y que las decisiones en la medida que se puede se toman en conjunto. Es más difícil, más largo, pero eso es la comunidad cristiana. Pues, doctora, muchas gracias. No, sí dio luces, doctora, frente a lo que se puede hacer y de eso estamos muy preocupados en la Arquidiócesis de Cali y creo que nos falta dentro de los pensum que desarrollamos ser más incisivos en ese tema de la sinodalidad, sinodalidad también con la mujer y la mujer metida dentro de esos procesos formativos y dirigiendo. Estoy pensando en todas las pastorales y en todas las vicarías que de alguna u otra manera generamos procesos de formación en las cuales vamos a tener que reevaluar la posición que le estamos dando a la mujer en estos términos. Doctora, muchas gracias. Usted me dijo, Pedro, yo no voy a alcanzar a estar con la voz hasta las 8:30, pero estuvo, doctora. Muchas gracias porque hizo el esfuerzo y está aquí con nosotros. Ya mañana pues nos comunicaremos y seguiremos consultándole algunas cositas porque de verdad que podemos avanzar juntos también en este camino sinodal. Muchas gracias, que Dios la bendiga y Padre, la bendición para todos y bueno, que sigamos en oración y ya ve, Padre, el camino grande que nos corresponde, ustedes de la Dirección de Reconciliación y nosotros desde la Vicaría de Evangelización para darle verdaderamente el sitial que la mujer debe tener en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Bueno, dale gracias de verdad por toda esta generosidad suya, doctora Consuelo. Dios me la bendiga y le dé cada vez más mucha sabiduría, mucha inteligencia para seguir descubriendo todo esto en la palabra y de todo lo que usted pueda apoyar, escribir, formar en pro de las mujeres, de las niñas, de los niños, para que estos niños y niñas puedan tener una vida distinta a la que han tenido hoy tantas familias. El Señor nos conceda esa bendición. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso conceda su bendición y su gracia, su amor y su paz a todos los que nos escuchan a través de estos medios. Que todos nos acompañe su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen descanso para todos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Si Pedro está hablando, no se oyó. Estoy hablando aquí lo más de rico y estoy emocionado y estoy hablando sin que me escuchen. No, recordándoles que para mañana tenemos el cierre de la Semana de la Teología en el marco de la Semana Arquidiocesana. Mañana cerramos con la Universidad Unicatólica y algunas mujeres estudiantes de teología y teólogas que vienen a hablarnos sobre cómo podemos
poner en práctica todo eso que hemos aprendido durante esta semana. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao, doctora.